El día de hoy vamos a hablar de patologías respiratorias. En este caso nos vamos a enfocar en el asma. ¿Qué es el asma? Esta es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que se va a caracterizar por lo que es la obstrucción de las vías respiratorias. Esta va a estar relacionada a hiperrespuesta bronquial. Va a haber tres aspectos considerados como los más característicos de la enfermedad, que vamos a tener la inflamación, la obstrucción bronquial oscilante irreversible y lo que es la hiperrespuesta bronquial inespecífica. Este es un tipo especial de inflamación, más sensible a diversos elementos desencadenantes que ocasionan una estenosis excesiva, producida por edema de la mucosa y contracción del músculo liso de la pared bronquial, lo que ocasiona una disminución del flujo de aire y con ello la aparición de lo que son sibilancias y disneas sintomáticas. Vamos a ver la fisiopatología del asma. Esta se observa inflamación en la mucosa respiratoria, desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales. En la fisiopatología del asma bronquial se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Vamos a tener la inflamación bronquial, la alergia y atopia y la hiperrespuesta bronquial. En la inflamación bronquial, aquí va a haber una acumulación de eosinófilos y sus productos, lo cual es el resultado de varios fenómenos. Vamos a tener el aumento de la formación de de eosinófilos en la médula ósea, atracción hacia la mucosa bronquial desde los vasos por citocinas, adhesinas y factores quimiotácticos. Y también vamos a tener la activación in situ para que liberen sus productos. La presencia de eosinófilos y mastocitos ocasiona el aumento de las concentraciones de los productos elaborados por estas células. Las células cebadas poseen receptores para las IgE y contienen numerosos gránulos. Además, liberan sustancias capaces de ocasionar edema y broncoconstricción de la mucosa respiratoria. En la alergia y atopia vamos a tener condición hereditaria caracterizada por una respuesta inmunológica excesiva, debido a la producción elevada de IgE frente a sustancias del medio ambiente. Los genes asociados con el asma, cromosoma 5 que regula muchas citocinas implicadas en el asma, como la IL-4, la IL-5 y la IL-13. Vamos a tener la hiperrespuesta bronquial, es la tendencia del árbol bronquial a la respuesta broncoconstrictora excesiva. El desprendimiento del epitelio de las vías respiratorias como factor importante. Pérdida de su función de barrera que permite la penetración de alérgenos. La pérdida de enzimas que normalmente degradan los mediadores inflamatorios. La desaparición de un factor relajante y la exposición de nervios sensitivos. Vamos a tener factores de riesgo y desencadenantes. Los factores de riesgo predisponen el asma, mientras que los elementos desencadenantes, que son factores ambientales, van a empeorar el asma en personas con la enfermedad establecida. Vamos a tener como factores desencadenantes los alérgenos, infecciones víricas de las vías respiratorias superiores, ejercicio e hiperventilación, factores irritantes de las vías respiratorias, aire frío y el estrés. Y como factores de riesgo vamos a tener dos tipos, factores endógenos y factores del entorno. Vamos a tener en factores endógenos predisposición genética, hipersensibilidad de las vías respiratorias, obesidad y lo que son infecciones víricas a edad muy temprana. En cuanto a factores del entorno, tenemos alérgenos tanto en espacios cerrados como abiertos, sensibilizantes de origen laboral, tabaquismo pasivo, contaminación aérea y la alimentación. Vamos a tener la clasificación del asma. Vamos a tener cuatro clasificaciones. Vamos a tener como número uno el asma intermitente. Se va a caracterizar por episodios de disnea con sibilancias de intensidad variable, intercalados con periodos asintomáticos. Estos van a predominar más en la niñez, van a ser leves, van a haber lo que son opresiones torácicas y va a haber una crisis intensa de dificultad respiratoria e inspiratoria. Vamos a tener también el asma persistente. Este se caracteriza por síntomas continuos, en forma de tos, sibilancias y sensación disneica oscilante y variable en su intensidad.
Esta se va a caracterizar por predominar en las noches y en los adultos. Vamos a tener el asma atípica, que se va a caracterizar por una tos persistente, disnea de esfuerzo u opresión torácica. La tos se acompaña de sibilancias y la función ventilatoria muestra una obstrucción bronquial reversible, con lo que es un broncodilatador. Vamos a tener agudización grave del asma. Se requiere el inicio inmediato de tratamiento enérgico bajo supervisión médica hasta su resolución. Existen dos tipos de lo que son agudización grave del asma, de acuerdo con la instauración de la gravedad del ataque. Vamos a tener subaguda, que esta va a ser la forma más frecuente en la cual el empeoramiento del asma ocurre de manera progresiva a lo largo de varios días o semanas. Y la súbita, pues esta se caracteriza por la aparición en minutos de un cuadro grave de obstrucción en un paciente aparentemente estable. ¿Cómo se van a presentar los pacientes? Vamos a tener manifestaciones clínicas, como lo son las sibilancias, que esta va a ser principalmente expiratorias. Va a haber tos seca, disnea, que este puede ser de un comienzo súbito o gradual y de duración variable. En la inspiración se acorta en pacientes asmáticos, hiperventilación, el empleo de músculos accesorios respiratorios y en la expiración se alarga y se acompaña de sibilancias. En el examen físico vamos a tener que en la inspección denota dificultad respiratoria. El tiraje intercostal, al igual que el aleteo nasal, se observa en casos de moderada severidad. En la palpación, vibraciones vocales son normales o están disminuidas y puede palparse un frémito. Puede o no haber disfonía. En la percusión, el tórax hipersonoro disminuye o desaparece la matidez cardíaca y hay un descenso de los bordes pulmonares inferiores. En la auscultación, la inspiración es débil y corta y la expiración va a estar prolongada. En casos leves, la expiración prolongada con escasas sibilancias solo expiratorias. Y en casos más graves, sibilancias intensas, bilaterales, con predominio expiratorio, pero pueden abarcar también la